Sean todos bienvenidos. En esta ocasión estaremos abordando uno de los temas más profundos y debatidos en las Escrituras, la divinidad y la preexistencia de Yeshua. Para esta ocasión estaremos conversando con el rabino Mijael Sofer. Él es director de la comunidad judía Shema Separat en Madrid, y estaremos analizando diferentes textos bíblicos e históricos relacionados con la identidad del Mesías. Además, les dejaré en la descripción de este video el sitio web de su ministerio y su canal de YouTube para quienes deseen conocer más acerca de su trabajo y enseñanzas. Muchos de nosotros venimos de un trasfondo católico y en algunos casos también evangélico o protestante, donde ciertas doctrinas y tradiciones nos fueron enseñadas desde la niñez, llegando a formar parte de nuestra manera de pensar y de entender la fe. Y precisamente por haber crecido dentro de ese sistema religioso, muchas veces nos resulta difícil cuestionar enseñanzas que hemos dado por sentadas durante toda la vida, aún después de haber llegado al conocimiento de la Torá. Durante años continuamos conservando calendarios, celebraciones heredadas, simplemente porque nunca se nos permitió examinarlas profundamente a la luz de las Escrituras. Y con frecuencia hacer preguntas o investigar ciertos temas podría ser visto como rebeldía, herejía o apostasía. Sin embargo, la búsqueda sincera de la verdad exige precisamente eso: escudriñar y comparar y volver constantemente a la palabra de Jehová para poner a prueba todo aquello que hemos recibido. De manera que vayamos con nuestro invitado y abramos nuestra mente y nuestros oídos para escuchar lo que él nos quiere compartir. Así que, bienvenido, rabino. Si hay un texto que se utiliza para argumentar que Yeshua, que Jesús es Dios, es Juan 1.1. Juan 1.1, piensan algunos que es demoledor contra aquellos que niegan que Yeshua sea Dios hecho hombre, ¿no? Y es el que vamos a analizar ahora mismo, ¿no? Bien, recordar lo que yo he dicho. Bien, el Mesías no hablaba en castellano, que no existe el español. O sea, yo hablo castellano. En España hay muchos idiomas, todos son español, aunque algunos digan que no, ¿vale? Pero el catalán es español y el vasco es español y el gallego es español, porque todos son parte de las lenguas oficiales en España. Bien, el Mesías no hablaba castellano y tampoco hablaba en griego, ni en latín. A nosotros se nos ha enseñado que el texto original del Nuevo Testamento fue en griego. Bueno, eso no es verdad. Eso no es verdad, porque nosotros tenemos del Nuevo Testamento palabras en latín, como demonio, como infierno. Tenemos en palabras griegas, indudablemente. A mí me hace mucha gracia cuando leo la palabra Hades en Apocalipsis, ¿no? Porque el Hades es paganismo puro, ¿no? Pero el texto que tenemos está en griego. Juan 1.1 lo tenemos en griego. Pero claro, si nosotros nos quedamos en el griego, cometeremos un terrible error, porque ellos no hablaban griego. Vemos aquí diferentes textos, ¿vale? No voy a intentar, voy a intentar resumir mucho, pero dar información, ¿vale? Porque yo hablo mucho y se me gusta extenderme para dar pruebas como maestro que soy, ¿no? Bueno, la Biblia de las Américas dice: en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Bueno, es más o menos todo lo que conocemos, ¿no? La Nueva Biblia de los Hispanos, en el principio ya existía el verbo, seguimos con la palabra verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, ¿no? En el principio era el verbo, dice la Valera Gómez, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y la Reina Valera del 909, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego encontramos la Jubileo 2000, igual, ¿no? En el principio ya era, y aquí encontramos la palabra en vez de verbo. Palabra. Y aquel que es la palabra era con Dios y la palabra era Dios. En el principio ya era la palabra, y aquel que es la palabra, aquí ya vemos cómo han introducido más palabras que no están en el texto para darle un sentido, según ellos, más correcto. Tenemos que tener en cuenta que lo que encontramos son
versiones teológicas. Las Biblias son versiones teológicas. ¿De acuerdo? En este punto no se difiere porque todo el cristianismo tiene como fundamento que Jesús es Dios, la Trinidad. ¿Vale? Bien. No sé si me he pasado. No, bien. ¿Ahí mejor? Sí, ¿Qué es el logos? Porque el texto habla de logos. El texto griego aparece la palabra logos. En, en Heráclito, el logos, claro, porque nos estamos encontrando con palabras que existían anteriormente a que estuviesen formando parte del Nuevo Testamento, igual que evangelio. Evangelio no es una palabra que se inventa nueva, sino que ya existe. Los evangelios eran las noticias que el emperador comunicaba a la población. Los bandos, ¿no? Los bandos municipales, o ahora, bueno, pues tenemos en España el Boletín Oficial del Estado, que ahora es digital, antes era en papel, pues era un poco así, ¿no? Las noticias. Bueno, pues en Heráclito el logos es la razón que domina el universo y que hace posible la existencia de orden y regularidad en la sucesión de las cosas, un orden natural. Se considera que el logos es el principio divino que crea, domina y dirige la naturaleza y el universo entero. Anaxímenes, por ejemplo, atribuye la existencia de todo a ese principio y lo asemeja con el aire. Hay quienes dan una interpretación muy materialista y creen que es el aire común al que se refiere, pero es algo más. Porque Anaxímenes lo asemeja con la vida misma y con lo que lo origina, es decir, un hálito, un viento de vida. Estamos viendo lo que creía el paganismo griego. Anaximandro comparaba estas cosas con el fuego, su gran sutilidad, su gran poder y sus magníficos efectos, que daba luz, calor, vida y que hacía que lo demás girase en torno a suyo. Asimismo, es el logos. En nuestro plano o dimensión, el logos se va tiñendo de más oscuridades y por eso no lo captamos tal como es. Entonces ya no lo vemos. Ni lo sabemos ni lo captamos en su totalidad y en toda su capacidad. Es por eso que cada quien cree ser independientemente de ese logos, cuando en realidad es común a todos nosotros. Si nos damos cuenta, es filosofía griega. El logos es parte de la filosofía griega. Porque, totalmente. o sea, ellos intentan, o sea, vamos a ver, si nosotros hiciésemos una investigación de los textos, veríamos o entenderíamos que hay un pozo original de cultura aramea. Jesús enseñaba en arameo, la gente hablaba en arameo en la calle, el hebreo quedaba para la sinagoga, para los servicios, pero no se hablaba en la calle. Las élites sí conocían el griego, igual que bueno, pues hoy en día muchísima gente habla en inglés. Yo no sé inglés, mi mujer es la que me ayuda, porque es así, ¿no? Pero en aquella época el pueblo no sabía griego. ¿Qué sabía el pueblo gentil? Latín. Y tenemos una colección amplísima, vasta, de documentos que se les conoce, por si alguien lo quiere apuntar, Vetus Latina, no Vulgata Latina, Vetus Latina. Y hacen como tres grupos, Vetus Latina Africana, Vetus Latina Itálica y Vetus Latina Hispánica. Después de esos textos, que son los que se cogen para purificarlos, afinarlos, limpiarlos y hacer la Vulgata Latina en el siglo V, entre esos textos griegos, perdón, latinos primitivos y la Vulgata Latina, Constantino mandó a hacer 50 copias al griego. Y de ahí surgen el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano. Por tanto, los textos más antiguos son del 397, 380. Bueno, en el 397 se canoniza el Nuevo Testamento. Entonces, tenemos un mensaje original que era en arameo, que se tradujo al latín, y de ahí al griego, y de ahí al latín otra vez, y de ahí al castellano. Entonces, si hubiese sido escrito en hebreo, ¿qué nos encontraríamos? Logos, no, dabar, palabra. Nos encontraríamos palabra. Logos en griego significa la palabra en cuanto meditada, reflexionada o razonada, es decir, razonamiento.
argumentación, habla o discurso. También puede ser entendido como inteligencia, pensamiento, sentido. La palabra griega logos ha sido y suele ser traducida en lenguas romances como verbo. Por eso nos encontramos en muchas Biblias, en el principio era el verbo, porque el castellano es lengua romance, igual que el francés, igual que el portugués. Por eso aparece verbo, pero el texto en griego dice logos. Pero, ¿qué es lo que aparecería? Bueno, este es un texto, eh, no me digan que no he puesto el texto. Eh, Está en la página donde dice Hebreos 11:3, la primera que pasaste. Eso es. Bien, gracias por la anotación, ¿vale? Por la fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de las cosas visibles. Después hay más versiones. Por la fe entendemos que el universo fue creado por la palabra. Es decir, nos encontramos en Hebreos una afirmación que es paralela a Juan 1.1. Ujú. Si nosotros quisiésemos entender de una manera perfecta o correcta Juan 1.1, bueno, aquí tenemos más. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y la tierra. Nos encontramos con que ese verbo, que en griego es logos, nos encontramos en diferentes textos de la propia escritura, que es palabra. Está hablando de la palabra del Eterno. ¿De acuerdo? Si nosotros quisiésemos entender realmente, y bueno, en hebreo, no sé por qué me corta la imagen. Bueno, Está bien. ¿Quién es el verbo? ¿Quién es el logos? sí, claro, ya, pero es que yo no lo veo bien. Pero bueno, yo Ujú. empiezo a leer, ¿no? O sea, yo leo Cristo entre admiración, ¿no? Cerrando Ujú. admiración. Pero lo que dice el texto no es eso. O sea, porque si nosotros preguntamos a alguien, ¿quién es el verbo? ¿Quién es el logos? Te van a decir, Cristo. Pero el texto no dice eso. Si nosotros nos vamos a Juan 1.1, y lo tengo aquí delante, ¿vale? Eh, Juan 1.1 dice, en esta que yo tengo, ¿vale? En un principio era el logos, y el logos estaba ante Dios, y Dios era el logos, dice esta, ¿no? La Biblia textual tercera edición. Si nosotros aplicamos las reglas de la hermenéutica, esas herramientas para entender lo que un texto dice, tenemos que ver los versos anteriores y los versos posteriores. Ese es el contexto. Aquí tenemos un problema y es que no hay contexto previo. Empieza de cero. Ujú. En el principio era la palabra. No hay contexto. Aquí no encontramos información que esté hablando de que sea el Mesías. Es parecido a Génesis 1:1, ¿no? Claro, esto es un texto paralelo con Génesis, con Bereshit 1.1. Entonces, claro, en el principio era la palabra. Seguimos en el 2. En un principio estaba ante Dios, dice, bueno, esta versión, ¿no? Todas las cosas por la palabra fueron hechas. Si nosotros nos vamos a Génesis 1.1, vemos que en el verso 3, entonces dijo Elohim. En el 6, y dijo Elohim. En el 9, y dijo Elohim. En el 11, y dijo Elohim. En el 14, y dijo Elohim. En el 20, y dijo Elohim. En el 24, dijo Elohim. En el 26, dijo Elohim. En el 29, y dijo Elohim. En el 28, cuando les bendice y les dijo, fructificad y multiplicaos, dijo el Eterno. Y en el 2.3, bueno, bendijo Elohim, vemos que se está refiriendo a Génesis 1.1. Lo que nos está diciendo Génesis 1.1 es que en el principio de todas las cosas, el Eterno lo creó todo con su palabra. Claro, ¿qué es la palabra para nosotros? ¿O cómo podemos entender la palabra? Porque nosotros pronunciamos palabras, porque tenemos dientes, lengua, campanilla, cuerdas bucales. Las palabras son la manifestación o la expresión de nuestra voluntad, de lo que hay en nuestra mente. Si nosotros vamos o sea, con esa idea a Juan 1.1, nos está diciendo que todo fue creado por la voluntad del Eterno.
Aquí no está hablando del Mesías. ¿Dónde aparece aquí el Mesías o sea, para algo? En ningún sitio. Lo que pasa que la preconcepción dogmática que nos han enseñado, que nos han dicho, aquí está hablando de Jesús. Y no, si nos ceñimos a Juan 1.1, aquí no aparece el Mesías. En 1.2 no aparece el Mesías. En el 4 tampoco aparece el Mesías. En el 5 tampoco. Es cuando llegamos en el 14 y la palabra se hizo carne y tabernaculizó, dice aquí, y habitó entre nosotros. Es decir, la voluntad divina llegó un momento en ese desarrollo progresivo de la obra creadora del Eterno, que el Eterno decide que su voluntad expresada en el Mesías, que ya existía, el Mesías, el Mesías es previo a la comprensión humana que nosotros tenemos de él, ya existía. Recordemos que el Mesías dice, ahora Padre, recíbeme contigo, con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Es decir, el Mesías con la escritura en la mano es una creación única y exclusiva para redimir a la humanidad. En la tradición judía está así, aunque yo no me baso en la tradición judía, pero también en lo que dice el Mesías, ¿vale? Es decir, la voluntad del Eterno se expresa de una manera absoluta y total en la venida del Mesías. Por eso podemos entender que la enseñanza del Mesías es la completa voluntad del Eterno. Y cuando él dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, está hablando de eso. O cuando él dice ya más literalmente, ¿no? O sea, la palabra que yo os digo no es mía, sino me la enseñó el Padre y yo os la traigo. ¿Vale? Entonces, lo que está haciendo este relato de Yohanan, de Juan, es introducirnos a qué es el Mesías. El Eterno crea con su voluntad y su voluntad hace que venga el Mesías. La voluntad del Eterno, que la debemos entender o percibir con la palabra davar en hebreo, es la que o sea, toma forma humana en el Mesías. Es lo que está diciendo. Pero Juan 1.1 no nos está hablando del Mesías para nada, sino de la palabra del Eterno, la voluntad del Eterno que crea. Está hablando de Génesis. Perdón, pero cuando Sí, hablamos de que estás diciendo que el Mesías ya existía como tal, porque la gloria que tenía contigo antes que el mundo fuese, ¿lo debemos entender como algo literal o más bien la otra posibilidad es Dios tiene un plan macro para la redención, de la restauración del orden de todo? En su mente está el que va a existir un Mesías y todas las cosas por él fueron hechas, no en el sentido que fue el Mesías el que la hizo, sino que la motivación de hacer todo esto es un Mesías que va a llegar. Porque cuando ponemos el Mesías es preexistente, no lo estamos ya claro. poniendo en esa categoría de la divinidad. No, no, esto es como, a ver, bueno, es algo infantil. Yo siempre utilizo expresiones así muy bobas a veces, ¿no? Esto es como que el padre ha decidido comprar una bicicleta a su hijo, pero antes incluso de comprarla dice, voy a comprar parches para las ruedas porque sé que la va a pinchar. Posiblemente el primer día se meta por donde hay plantas y pinchos a hacer un poco de bicicross y la va a pinchar. Y tiene los parches previstos. Lo que entendemos por esa afirmación del Mesías, por afirmaciones como que todo fue hecho por y para el Mesías, que no solamente está eh, en la tradición hebrea, sino también en el Nuevo Testamento. Hay muchos versos que nos hablan de que el Mesías, bueno, tengo por ahí un libro que recoge una cita de esas, eh, es el principio de la creación del Eterno. Ujú. Eso lo encontramos en los textos. Los rabinos entendieron, bueno, ellos en sus locuras, ¿no?
dicen 5 cosas fueron creadas antes que el mundo, ¿no? Y entre una de esas cosas dice el sol, la Torá, no sé qué, no sé cuántas, y al final dice el Mesías. Antes, antes que el mundo, ellos entendieron que por los textos de los profetas y de, y de Génesis, recordemos que la primera cita, que, bueno, hay más de 420 citas o versos en la Biblia hebrea que se entendieron siempre como mesiánicos. El texto de Génesis de la serpiente que muerde, o sea, que muerde al talón, pero el hijo de Java le pisa la cabeza, todos los rabinos entendieron que hablaba del Mesías. ¿Y cómo es que habla del Mesías en la caída? Porque el Mesías ya existía. ¿Es divino? No, bueno, no, los ángeles también existían. Los ángeles, bueno, aquí en esta cuestión de los ángeles, nosotros entendemos ángeles como seres alados, ¿no? Mm. Seres sobrenaturales. Pero en hebreo es malaj. Y malaj no habla de una naturaleza sobrenatural, simplemente habla de ser un enviado, con una misión. Malaj está relacionado con la palabra melajá, que es trabajo. Por eso los ángeles, dice, ángeles ministradores, es decir, seres que trabajan, que obedecen la voluntad del Eterno, que les comisiona para obrar su voluntad. ¿El Mesías entonces obraba la voluntad del Eterno? Claro. ¿Tenía similitud con los ángeles? Claro. Pero en Hebreos dice que es superior a los ángeles. Porque a ningún ángel le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, ángeles hay muchos, seres humanos hay muchos, animales creó muchos el Eterno, aves, peces, mamíferos, reptiles, pero Mesías solo hay uno, el primogénito, el principio de la creación del Eterno. Es lo que dice el texto. Si nosotros creemos que el Eterno es Dios, perdón, que Jesús es Dios, no es porque lo diga la Escritura, sino porque lo dice el dogma católico. Yo he dicho que soy guardia civil. Lo sigo siendo. Bueno, como soy militar, lo sigo siendo. Pues los militares en España son militares, supongo que en Estados Unidos igual, hasta que te mueres, ¿no? Mm. Eh, pero aparte de militar, bueno, pues mi profesión es ser policía, ¿no? Si uno descubre a una persona que está falsificando una prueba, no te queda más remedio que pensar que es culpable de algo, ¿no? O sea, si tú no tienes nada que ocultar, tú no te inventas pruebas falsas. Tú dices las cosas como son. ¿Por qué Roma introdujo en torno al año 800 Primera de Juan 5:7? Se le conoce como la coma juanina. 3 son los que dan testimonio del cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Eso no está en ningún texto antiguo. Eso es un añadido de la Iglesia Católica. Entonces, si tú tienes que crearte una prueba falsa, o sea, si tú creas una prueba falsa, con una prueba falsa no se sostiene una verdad. Se sostiene una falsedad. Si la divinidad del Mesías es real, es auténtica, ¿por qué falsificas pruebas? ¿Por qué coges versos y pones comas o cambias el orden de las palabras? ¿Por qué vas a la Reina Valera y te encuentras, Dios fue manifestado en carne? Pero te vas al texto griego y no pone Dios, dice, Él fue manifestado en carne. Y está hablando del Mesías. O sea, ¿por qué tienes que falsificar? ¿Dónde está el temor del Eterno? ¿Dónde está la veracidad de tu mensaje? Entonces, vas poniendo en un lado los argumentos, las pruebas falsas, y dices, aquí no cuadra algo. ¿Vale? Desde el plano
desde una mentalidad, como se suele decir, ¿no? Por deformación profesional, ¿vale? Entonces, o sea, el Mesías es una creación única, específica y anterior a la humanidad, anterior a Génesis. Sí. Desde mi punto de vista, sí, sí. Sí, a mí me parece que cuando entramos en esta temática, siempre nos vamos a una dimensión que está más allá de nuestra comprensión respecto del tiempo, porque nosotros tenemos un tiempo lineal que solamente va hacia adelante, no podemos ni siquiera devolvernos al segundo anterior y Así entendemos es, que Dios está en una dimensión de tiempo multidireccional, por decirlo así. O sea, así efectivamente la es. manera como se habla en la escritura es que Dios habla del pasado como algo ya cumplido. En el pasado habla de cosas futuras como ya cumplidas y como que Él tiene esa facultad de desplazarse en el tiempo, cosa que no entendemos nosotros. Claro, Entonces, así es. en ese sentido, eh, el, el aún, si uno llega a reconocer que si Yeshua es preexistente, no significa que está en la misma categoría de Jehová o del Creador o del Eterno como tal. No ¿No? necesariamente, o sea, creemos, o sea, o alguien puede creer que es Dios mismo porque él está, su mente está preparada o viciada para creer en la divinidad que le han impuesto un dogma. ¿Qué es un dogma? Una verdad de fe. O sea, bueno, pues hay gente que cree en María y dicen, como Jesús es Dios, María es madre de Dios. Vamos a ver, Ujú, ujú, pero es que ese axioma es totalmente falso. Eso no es un axioma, eso es un sofisma, un axioma falso. O sea, o sea, yo cuando doy mis clases y hablamos de esto, digo, mira, os voy a enseñar un sofisma absurdo, ¿no? Que dice, Dios es amor, el amor es ciego. Stevie Wonder es ciego, Stevie Wonder es Dios. Es una estupidez, ¿no? Pues esos axiomas falsos, esos sofismas que parecen que están muy depurados y que son una verdad, pero que adolecen en algún punto, no solamente de veracidad, sino de lógica, pues son los que hacen que se mantengan determinadas doctrinas. Yo siempre digo, si nosotros quitamos a Roma de la ecuación, si tuviésemos una máquina del tiempo, ¿no? Si tuviésemos un borrador cósmico, yo no sé cómo llamarlo, ¿no? Y pudiésemos borrar el Imperio Romano y, bueno, ya los etruscos, ¿no? Que ellos heredan de Roma muchas cosas. O sea, Roma hereda de ellos. Y desapareciesen las triadas, desaparecería la Trinidad. ujú, O sea, si nosotros quitásemos, o sea, si pudiésemos quitar a Hitler, ¿no? O sea, es un ejercicio que yo a veces hago, ¿no? Si pudiésemos quitar a Hitler o pudiésemos quitar a Cristóbal Colón, que quizás habrían, bueno, a ver, Amalek no solamente habla de un pueblo, de una persona, sino Amalek significa el pueblo que va a perseguir a Israel, ¿no? O sea, no es solamente una persona, Amalek, o un pueblo, ¿no? Sino puede ser cualquier un grupo de personas en cualquier lugar, en cualquier momento que quiere destruir Israel, ¿no? Entonces, sí, sí, tengo aquí a la jefa diciéndome que sí se puede ir. Bien, entonces, sí, los axiomas, perdón. Pues vemos que muchas doctrinas están forjadas por dogmas, otras por una mala comprensión del texto. ¿Por qué? Porque se toma como literal algo que es simbólico, que es retórica, y otras veces porque los textos están manipulados y no pone en griego lo que se dice. O sea, si nosotros cogemos cualquiera de las Biblias que tengo aquí delante y buscamos el texto famoso en donde dice, porque no contamina al hombre lo que entra por su boca, sino lo que sale y tal, porque lo que entra en la boca va al vientre y luego va a la letrina, y dice, esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Nosotros vamos al texto griego y no pone eso.
Es una nota. Una nota que algún escriba cristiano metió ahí. El texto dice que lo que tú comes va al vientre y allí el vientre lo depura y el resto va a la letrina. Y lo de que Jesús hacía limpios todos los alimentos, no lo pone. Entonces te das cuenta que, o sea, que falsifican lo que está escrito en griego. Hay una aplicación que yo creo que todos conocemos, que es la Logos Calogos, supongo que la conocen, es una aplicación de internet donde tú metes y puedes ver tanto Tanaj, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, con capítulos, versículos, las palabras, te da la referencia a concordancia Strong, cómo se traduce, qué significa en un diccionario, aunque no muy completo, y luego cómo se vierte en la Reina Valera. Y te das cuenta que nos engañan. Te compras una Biblia y está llena de expresiones para engañar a la comprensión de la gente. Y claro, cuando yo digo esto, hay mucha gente que dice, pero entonces la Biblia tiene errores. Claro. Los escribas, la famosa asamblea de los 120 que he hablado antes, cambiaron el texto en 18 ocasiones. 18 ocasiones numeradas. Esas son las oficiales. Pero luego hay más de 100 y pico versos que fueron cambiados. Sobre todo porque las expresiones que aparecían no les gustaban a los fariseos. Entonces, cuando, claro, yo escucho el dogma cristiano de la Biblia es la palabra de Dios, digo, no, es un trabajo editorial. La Biblia es inerrante e infalible, digo, es mentira. Yo te enseño versículos que no existen y versos que no dicen lo que pone en castellano. ¿Y entonces qué hacemos? Mira, no te queda otra cosa que estudiar. Claro, es mucho más fácil ir a un supermercado y comprar la comida en lata, que eso es lo que es la Biblia, comida en lata. Pero si tú realmente quieres conocer la voluntad del Eterno, no te queda más remedio que investigar, porque no nos podemos fiar del hombre. No nos podemos fiar, porque además el Mesías nos lo dice. Tendrán apariencia de piedad, vendrán muchos y tal. O sea, cogemos una Biblia y leemos Mateo 5. Bueno, mejor dicho, Mateo 7:23. En aquel día muchos vendrán y dirán, en tu nombre hicimos, y yo les protestaré, yo les declararé, yo les acusaré, apartaos de mí, hacedores de maldad. Tú te vas al texto griego y pone, apartaos de mí, habéis quebrantado la Torá. Pone anomía, no es maldad, es quebrantar la Torá. En cualquier diccionario de griego buscas anomía y dice quebrantar la ley de Mosé. Entonces, si el Mesías dijo, no os conozco porque habéis quebrantado la Torá de Mosé, ¿por qué ponéis maldad? Sí, yo lo puedo decir, porque en el sínodo de la Odisea, Roma decidió que esos cristianos ya no podían estar vinculados a la Torá de Mosé. Y entonces el mensaje de Yeshua, de Jesús, ha quedado vacío. Se habla de evangelio, pero la gente no sabe lo que es el evangelio. Se creen que el evangelio es que Jesús ha venido. Y no es verdad. No es verdad. Si nosotros vamos a la carta de Pedro, la primera carta de Pedro, al final del capítulo 1, encontramos afirmaciones increíbles, que no sé si conocen el texto bien. Es un texto muy importante. Está hablando del Mesías y dice que por medio de él sois fieles a Dios. Estoy leyendo primera de Pedro 1:21. Podemos leer del 20. Escogido ciertamente antes de la fundación del mundo. Hablábamos hace un momento de ello. Escogido antes de la fundación del mundo, pero manifestado a los tiempos postreros por amor a vosotros. O sea, está hablando de una creación previa al mundo del Mesías, ¿no? Dice que por medio de él sois fieles al Dios, quien lo resucitó entre los muertos y le dio gloria, para que vuestra fe y esperanza estén en el Dios, ¿no? en Adonai. Habiendo purificado vuestras almas, qué interesante este concepto, purificando nuestras almas por la obediencia a la verdad. Claro, dice, ¿pero qué es la verdad? Bueno,
para un amor fraternal sincero, amaos intensamente de corazón unos a otros. Dice, habiendo sido reengendrados, no de semen corruptible, reengendrados no de semen corruptible, sino incorruptible, por medio de la palabra de Dios. Sí, ¿cómo somos regenerados nosotros? Por la palabra de Adonai. Dice, la Biblia, no, la palabra del Eterno, que vive y perdura. En algunas versiones aquí dicen para siempre. Dice, pues toda carne es como hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba y cae la flor, pero la palabra de Adonai permanece para siempre. Y es esta la palabra anunciada a vosotros por el Evangelio. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Que la palabra del Eterno es eterna, vive para siempre. El mensaje, el contenido del Evangelio es lo que nos dijo el Mesías. ¿Cómo empieza? ¿Cómo podemos acotar el mensaje del Mesías? De una manera muy clara. No penséis que he venido a derogar la ley o los profetas, sino a que lo cumpláis. Ujú. Esto, todo esto que estás planteando, sé que forma una cantidad de interrogantes en la mente de Enormes. muchos, porque entonces, de una parte uno dice, bueno, entonces, ¿qué creo? ¿Qué es lo que debo creer? Debo creer en todo lo que dicen los evangelios respecto de Yeshua, desde su nacimiento virginal, sobrenatural, hasta la resurrección. ¿Implica el creer en el Mesías el que tengo que guardar la Torá? ¿En qué momento pongo en riesgo mi fe si dejo de creer que el Mesías, que Yeshua es Dios? Eh, Hay un título del Mesías. Este es el último libro que he escrito, ¿no? Bueno, el del Mesías verdadero. El Mesías tenía muchos títulos, pero quizás el más trascendente para el pueblo de Israel y para la humanidad es el Goel. Goel significa el redentor, el salvador de los hermanos, el salvador de Israel, el salvador de la humanidad. ¿De la humanidad también? Sí. En la fiesta de Sukkot se hacían hogueras por toda Jerusalén y en el templo. Y se hacían porque había un título que se le había aplicado al Mesías que era el iluminador. Era el que iba a traer la luz al mundo, a las naciones, iluminando al mundo con la Torá. Bien. O sea, la salvación en torno a qué gira? ¿Hay algún verso en la Escritura, en el Nuevo Testamento, porque en el Tanaj, en Isaías, encontramos citas, ¿vale? Pero en el Nuevo Testamento hay algún verso importante que nos aporte información de una manera contundente. Esta es la salvación, que crean en el Eterno y al Mesías que tú has enviado. Claro, si nosotros creemos que Jesús es el Mesías, así, de golpe, ¿no? O sea, a pecho descubierto, yo creo que Jesús es el Mesías. ¡Wow! Bien. Pero tendrá un mensaje, ¿no? ¿Se imaginan que yo digo, uy, perdónenme, que he llegado un poco tarde porque es que ha venido el rey de España a mi casa, hemos estado comiendo con él? Ustedes dirían, wow, ¿y qué le ha dicho? Todo el mundo estaría interesado en saber qué me ha dicho el rey, ¿no? Si el Mesías ha venido, si el Redentor del mundo ha venido, si el Goel, si el que va a traer la luz a todas las naciones, como está recogido en Lucas 2. Ahora puedo despedir a tu siervo en paz porque han visto mis ojos tu salvación, la gloria de Israel y la luz para revelar a los gentiles. Es un concepto judío. El mensaje de Jesús es un mensaje judío, inicialmente al pueblo de Israel y luego a todas las naciones. Si no entendemos el contexto judío, nos perdemos mucho. Si no sabemos de qué está hablando, nos perdemos el mensaje. ¿El Mesías ha derogado la Torá? No. Hay muchos que dicen, el Eterno ha derogado la Torá y no solamente la Torá, ha rechazado a Israel. ¿Cómo? Pero si en Romanos, no, el Espíritu Santo nos ha revelado que el Eterno ha desechado a Israel. Ahora nosotros somos Israel. Y lo que están diciendo es una blasfemia. Porque el Eterno hizo un juramento con Israel.
Si el Eterno rompe su juramento, estamos diciendo que es perjuro, que es un mentiroso, que es un engañador. Si nosotros creyésemos que el Mesías, cuando fueron a prender la Gesemani, salió corriendo y nadie le encontró, fue a buscar a María Magdalena y se fugaron a Francia, como dice una de las versiones absurdas, pues vaya un Mesías, ¿no? Ese no era ni Mesías ni nada, era un charlatán, ¿o no? Por supuesto. Entonces, si nosotros creemos que Jesús es el Mesías, o que Jesús es el Mesías, y que es el enviado del Eterno, y como dice, o sea, para mí es muy interesante el relato de Pedro, más que de Pablo. ¿Por qué? Porque Kifa estuvo con él Ujú. todo el tiempo. Y él no aprendió de otros o escuchó de otros. No. Mucho más importante que Juan, porque Juan es un evangelio totalmente profanado. Está corrompido el evangelio de Juan. Expresiones como, y entonces los judíos, vamos a ver, pero si ellos eran judíos también, ¿cómo que los judíos? ¿De qué me Mm, estás hablando? las fiestas Claro, de los judíos. claro, o sea, ya con eso, o sea, con leer eso ya dices, bueno, vale, aparta, ¿vale? O sea, el mensaje de Kifa es impresionante. Yo les recomiendo que lo lean detenidamente, renglón por renglón, verso por verso, intentando entender. Hay algunas preguntas aquí, porque uno de los asuntos es que si bien el Nuevo Testamento nosotros sabemos que ha sido intervenido, manipulado, contaminado, etcétera, etcétera, hasta qué punto muchos de los relatos respecto de Yeshua han sido precisamente manejados con todo esto de la filosofía griega, las creencias griegas. Por ejemplo, en el caso de José, María y el niño, que sabemos que esa es una figura que aparece en otras culturas también, es introducida y forzada dentro del cristianismo. Ujú. Entonces, ¿hasta qué punto el relato que hay sobre el nacimiento de Yeshua es confiable? Nosotros, cuando nosotros nos acercamos ahora a un texto y lo investigamos, nosotros utilizamos, eh, por así decirlo, un sistema de interpretación que se conoce como histórico crítico o gramático histórico, o sea, lo que está escrito y lo que nos dice la historia, ¿no? Eh, por eso Apocalipsis es tan difícil, porque es futuro, no es historia, ¿no? Es futuro Ujú. y además es una visión, ¿vale? Pero cuando nosotros nos acercamos a cualquier texto, Isaías, Éxodo, como hemos hecho, Jeremías, eh, utilizamos ese método gramático histórico. Pero hace 2000 años el método común era el que se conocía como las 7 reglas de Gilel. Y uno de esos 7 puntos era la analogía. Entonces nos encontramos muchas veces la expresión de, porque como dijo el profeta tal, y no es exactamente lo que dijo el profeta tal, pero en aquel contexto, esa similitud, esa analogía, daba a pie a que teológicamente se pudiese utilizar como argumento para decir que Jesús era el Mesías. Porque estamos hablando de documentos originales que tienen casi 2000 años. No es nuestra cultura, ni es nuestra forma de acercarnos a las escrituras. Muchas veces me han dicho, ¿por qué cuando le preguntan al Mesías cuándo vendrás, cuándo será el fin del mundo y cuándo será la destrucción de esto, ¿por qué no lo dijo eh, de una forma comprensible para nosotros? ¿Por qué no dio respuestas en base a las preguntas, una por una? Porque él estaba enseñando de la forma en que enseñaban los rabinos de aquella época. En esa época, No, o claro. sea, claro, él no enseñaba de una forma diferente, ¿vale? Entonces, muchas de las expresiones que nos encontramos eh, parece que son argumentos, se los utilizan como argumentos para que se cumpliese lo dicho por el profeta. No, no es eso exactamente, eso es lo que nos han dejado. ¿Vale? Pero no es eso, es la analogía, la similitud que hemos visto de Juan 1.1 con Bereshit, con Génesis 1, ¿no? Hemos visto similitud, hay paralelismos, hay analogía, ¿no? Bien, con el tema del nacimiento virginal, bueno, lo que está recogido en Isaías, ¿no?
y que muchos dicen, no estaba hablando de él. No, pero los escritores lo utilizan como analogía. Vale para otros textos, para otras afirmaciones, y aquí lo utilizan también. ¿Por qué lo utilizan? Bueno, pues porque los eruditos hebreos que hicieron la Septuaginta, la versión de los 70 para la Biblioteca de Alejandría, tradujeron la palabra como virgen. Han sido los rabinos fariseos los que luego han querido hacer de eso el fuego que queme el relato y que dé lugar a decir que Miriam era una prostituta. Por eso, para mí el Talmud no vale. ¿Cómo va a valer para mí el Talmud? Se dice que mi Mesías o que el Mesías es un hijo de prostituta. Mm. ¿No? Entonces, o sea, ¿qué creo yo? Bueno, ¿o qué veo yo? ¿No? O sea, yo lo que creo lo tengo que ver aquí. Si no lo veo escrito, yo suelo decir, hay diferentes corrientes. Esta corriente, esta. A mí me parece que es más esta, ¿vale? Pero si yo no lo tengo claro, yo no doy una afirmación rotunda, ¿vale? Sobre el nacimiento virginal de Yeshua, de Miriam. Yo creo que es virginal. Hombre, pues es que el texto nos habla de una señal. La palabra hebrea es ot y se utiliza, por ejemplo, para el arco iris. Se utiliza para señales sobrenaturales que el Eterno hace. Entonces no nos estamos encontrando un pasaje que nos habla de un nacimiento común y normal, de una mujer joven que se queda embarazada. Esta noche habrán quedado embarazadas miles de mujeres por todo el mundo, casadas y sin estar casadas. ¿Eso es una señal? No. Eso es una señal de que el Eterno va a hacer que la posteridad, que que la descendencia de David siga existiendo. No. Lo que sí el texto recoge, claro, porque lo que tiene miedo el rey es que él muera sin descendencia. Si él muere sin descendencia, entonces la promesa de que no faltará descendiente de David que se siente en el trono, ¿dónde queda? Nosotros no podemos ser tan hipócritas como los fariseos, que dicen el templo ha sido destruido, el Mesías no ha venido, la profecía ha fallado. ¿Cómo va a fallar la profecía, insensato? Mm. Sois vosotros los que no habéis querido reconocer a Yeshua. Entonces, yo creo que Yeshua es el Mesías y que ese relato se puede vincular por analogía con él. Claro, indudablemente, indudablemente. Entonces, yo creo en el nacimiento virginal de Yeshua, sí, claro, creo en él. Porque si no fuese así, sería un mero hombre. Y ya hemos leído lo que pensaba Kifa. Y ya hemos leído también que podemos leer, si cogemos una concordancia completa, podemos buscar y vamos a encontrar los textos donde nos hablan de esa preexistencia al mundo del Mesías. ¿Es un mero hombre? No. Y aquí podríamos entroncar con la segunda cuestión. Eh, ¿por qué, ¿Por qué perdona pecados? Perdón, pero antes de avanzar a esa, Sí, porque vale. aquí hay varias cosas que surgen de ese punto, y es que la herencia para el trono de David viene a través de los hijos de David, ¿cierto? Y Joseph es hijo de David a través de Natán. Ujú, Miriam supuestamente viene a través de Salomón, pero el mismo, ujú. bueno, esto es del mismo judaísmo que dice que no es, que es solamente la madre la que otorga la judeidad a la persona. Eso es Esto es mentira. inventado, ¿cierto? Sí, Sí, eso de la Edad Media. ok. Entonces surge el problema, bueno, si Yeshua es un ser divino, medio divino, ¿cómo puede calificar él para ser mi modelo si me lleva una ventaja terrible? O sea, él no puede decir que lo que dice en la escritura en otras partes, que él vivió en un similar a nosotros, en un cuerpo que tuvo que enfrentar las mismas debilidades de nosotros
Y entonces por eso yo lo veo Claro, grandísimo, porque digo, bueno, es que él era un hombre como yo que fue capaz de enfrentar todas las pruebas y debilidades y realmente venció. Y entonces es declarado Mesías o con autoridad del Padre mediante la resurrección, ¿cierto? Ese es el sello de claro. que él era la persona que reclama ser. Pero si yo reconociese ese atributo de divinidad en él, me lleva mucha ventaja. Yo podría decir, no, pero es que qué gracia, ¿cómo me va a decir el que yo haga si es que, mire, él salió adelante Sí, y me lleva sí, ventaja a mí? Yo no tengo nada que hacer ahí, yo me sí, justifico en mi debilidad y me quedo ahí. sí. Hay algo interesante. Bueno, o sea, estaba buscando una cita porque pensaba que me iba a decir algo, pero bueno, como no me lo ha dicho, no la voy a buscar para no irnos más por las ramas, ¿no? Fíjese que si nosotros nos vamos a Isaías 53, Ujú, ¿vale? Que es un texto que, bueno, pues que todos creo que conocemos muchísimo. Fíjese que yo pensaba que ustedes habían salido del mundo protestante, ¿no? Pero me ha sorprendido lo de que eh, saliesen del mundo católico, ¿no? Eh, si nosotros nos vamos a Isaías 53, bueno, han hecho una partición extraña, porque la partición además también ya es de la Edad Media, digo en cuanto a capítulos y versículos, ¿no? Eh, Nosotros nos encontramos con que este personaje que hoy en día se dice que es Israel, y es imposible porque él muere por los pecados de Israel, entonces no puede ser Israel muriendo claro. por sí mismo. Bueno, Sí, eso la es un interpretación argumento, rabínica no cabe ahí, claro, eso no tiene sentido. claro, claro, claro. ¿Vale? O sea, bueno, o sea, esto, el significado de Isaías 53 se ha cambiado recientemente, ¿eh? O sea, uno de los títulos que se recoge, incluso se recoge en el Talmud del Mesías, es que se le denomina el leproso de la casa de Judá. Ujú, ¿Y por qué se le denomina el leproso de la casa de Judá? Por Isaías 53, porque eh, por su llaga fuimos sanados. Herida o llaga, o sea, la palabra que aquí aparece herida, en otros sitios aparece llaga, se traduce así de esa manera de la palabra original, por su llaga fuimos sanados. Entonces ellos entienden que este texto está hablando del Mesías. Y por eso el Mesías tiene ese título, ese apodo del leproso en la literatura rabínica. Rabínica de hace 2000 años, no de ahora, porque el judaísmo de ahora no se basa en el Talmud, sino en tratados y en lo más antiguo quizás de Maimónides y de Rasí, pero no del Talmud. El Talmud ya no se estudia, ¿vale? Entonces, nos encontramos, que además es un texto que le desconcertó, ¿cómo es que muere pero vive eternamente? ujú, Porque lo de que vive por largos días es un eufemismo, es una forma de hablar eh, que no está hablando de eternidad. O sea, ¿cómo es que muere pero vive? Vivirá por días sin fin, el verso 10, 53:10, ¿no? Plugó a Adonai quebrantarlo y someterlo a padecimiento. Cuando se haya puesto su vida en sacrificio expiatorio, o sea, para espiar. ujú, Espiar, que espiar significa reconciliar, como lo recoge Saulo de Tarso en la segunda carta a los Corintios. Reconciliados. Él es la reconciliación con el Eterno, el Mesías. ujú, Está hablando de expiación, de reconciliación, ¿no? Verá su descendencia. Y aquí no podemos entender que habla de hijos, sino de sus discípulos, ¿no? Que es también como se define descendencia o significado de descendencia, ¿no? Los Benei Akiva son los discípulos de Akiva, no los hijos de Akiva, ¿no? Nosotros ujú, somos Benei Yeshua, los discípulos de Yeshua, ¿no? Vivirá por días sin fin y la voluntad de Adonai triunfará en su mano. Pero caramba, ¿es un mero hombre? ¿Cómo va a ser un mero hombre? Si es un mero hombre, no puede redimirnos de nuestros pecados, porque tiene los mismos pecados que nosotros. Pero ¿y entonces? Tiene que ser una creación, tiene que tener un origen en la creación del Eterno, pero que no esté
contaminado por la desobediencia de Adán y Java. Bueno, no estás hablando del pecado original entonces, Sí, claro, estaría porque esa hablando es la del pecado concepción del original. catolicismo, es que todos tenemos el pecado original, nacemos pecadores y, y a menos Claro, que nos convirtamos a la iglesia, en ese caso, con el claro, bautismo, o en el cristianismo que recibamos a Yeshua, confiemos en él, entonces ya se desata claro. aquella Bueno, herencia. pero esas son cosas católicas. Le vamos a dejar a ellos con sus cosas, ¿vale? Lo que encontramos en el texto es que él tenía que ser perfecto, sin pecado. Si es un mero hombre, es como nosotros y no puede salvar a nadie. A mí, una vez me llamó un judío de la comunidad judía ortodoxa de Madrid para venderme cosas y cuando no le compré nada, me dijo, bueno, se puso a insultarme, ¿no? Y me dijo que ningún hombre puede redimir a otro hombre. Y le dije, es cierto. Digo, pero ¿y las gallinas de la cápara de Yom Kippur sí limpian los pecados vuestros? ¿Dónde están las gallinas, no? Ujú, ujú. En la Torá, ¿dónde están las gallinas siendo sacrificadas para expiar pecados? Y no supo qué decirme, ¿no? Un hombre no puede espiar delante del Eterno a otro. Si alguien tiene que espiar, es el Mesías, que nunca será un mero hombre. Por eso es anterior a la creación del hombre. Sí, Que se bueno, encarnó, sí, como lo recoge Juan, Juan en 1.14, sí, que tomó forma humana. Existía antes, claro. Y lo hemos visto cuando hemos leído ahora en la primera de Pedro. Existía antes. Entonces, porque existía antes, es que, o sea, es como que, bueno, pues si nosotros, pues hablásemos de Gálvez, ¿no? El militar español de donde viene la ciudad de Galveston, ¿no? Que fue un militar español que ayudó a la independencia de Estados Unidos. O sea, si nosotros ahora caemos en la trampa de los descerebrados de los políticos que tenemos en España, que dirían que como es militar es un fascista, vamos a ver, si el fascismo es del siglo pasado y Gálvez es del siglo XVIII, ¿qué me estás diciendo? Es anterior. El Mesías es anterior a la creación. El Mesías es anterior al pecado. Por eso es que es el único que puede limpiarnos. Una creación específica, santa, sin pecado. Y aún así, no tiene todo el conocimiento del mundo. No tiene todo el conocimiento. Si nosotros empezamos a leer Apocalipsis, nos quedamos sorprendidos con lo que dice. Que la gente, o sea, si nosotros, o sea, si tú preguntas a alguien, oye, ¿el Apocalipsis qué es? Y dice, no, es un mensaje que Jesús le da a Juan sobre el fin del mundo. Revelación de Jesús, el Mesías, que Dios le dio. Él era intermediario. La revelación es del Padre. ¿Cuándo vendrás? Nadie lo sabe. Nadie sabe el día y la hora. Solo el Padre. O sea, que hay información que el Mesías no tenía. ¿Era Dios? No. Hay un dato muy interesante, porque o sea, yo creo que todos mis hermanos que están escuchándome tan, tan pacientemente y tan educadamente, yo creo que están descubriendo cosas o textos que estaban ahí, los habían leído muchas veces y no se habían dado cuenta. Si nosotros nos ponemos a leer las cartas de Saulo de Tarso, en todas las cartas, él utiliza un binomio. Mire, voy a hacer así sin mirar. ¿Esta qué carta es? Bueno, es Juan, vale, este no es Saulo de Tarso. Era el Evangelio de Juan, pero bueno, sí, usualmente Efesios, aparece el Padre, Dios, y Efesios. aparece el Yeshua el Señor. Sí, Pablo dice, bueno, en la carta a los Efesios, Pablo, un apóstol de Jesús el Mesías, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Jesús el Mesías. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y Ujú, del ujú. Señor
Yeshua el Mesías. Hay un Sí, binomio siempre. siempre. Entonces, Es muy claro para él. Pero claro, entonces, y esto sí es literal. Esto sí es literal. Aquí no claro, hay que interpretar nada. ¿Vale? O sea, cuando... A ver, yo llevo 40 años enseñando. Todos los textos que yo he investigado, donde supuestamente se dice que Jesús es Dios, en castellano, es una falsificación de lo que está escrito en griego. ujú, ¿Por qué? Porque la teología ya está hecha. Ahora el texto se tiene que amoldar. claro. Y eso es Y lo terrible. siguen haciendo en las versiones que vemos actualmente, que con Claro. descaro quitan palabras, introducen textos y todo eso. Bueno, y ¿Qué, comas y puntos. qué piensas de ese texto donde se habla de que Yeshua es el segundo Adán? Porque el primer Adán falló. Y lo voy a decir de una manera sencilla, a ver. Cuando el Padre terminó su creación, vio que todo había quedado bien hecho. Entonces, resulta que Adán falla. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Entonces no quedó bien hecho o estaba hecho presuponiendo que él iba a fallar porque habría de venir un Mesías. Entonces, viene un segundo Adán, que ese segundo Adán, a similitud del primero, reivindica la creación en el sentido que no falla como el primer Adán, pero Claro. sí, sí está en las mismas condiciones, características y es capaz de enfrentarlo y vencer todo. Precisamente Fanny escribía aquí Hebreos 5:9, habiendo sido Ah, perfeccionado, gracias. vino a ser autor de eterna salvación para todos los que en él creen. Gracias. O Eso sea, es que me ha fue visto que estaba perfeccionado. buscando. 5-9. Sí. Bien. Mire, cuando nosotros íbamos al colegio y nos ponían un ejercicio de matemáticas, bueno, aquí se llamaban problemas. Ujú, Problemas de matemáticas, venga, a copiar. sí, Entonces te dictaba y copiabas, ¿no? ¿Qué era lo importante del problema? Comprender el enunciado. claro. Entonces tienes, o sea, cuando nosotros nos acercamos y decimos, uy, no entiendo esto, tienes un problema. Tienes un problema como cuando ibas al colegio. Vamos a ver el enunciado. ¿De qué está hablando? Nos ha dicho que es Hebreos 5:9, ¿no? Ujú, ¿Mm? Bien. Está hablando aquí de sumo sacerdote y aquí podríamos entrar, por ejemplo, a ver quién era Melquisedec, pero bueno, esa es otra historia que ah, no vamos a sí, tratarla, ¿vale? sí. Eh, Por favor. eh, Así también el 5, estoy hablando con el 5, ¿vale? Así también el Mesías se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. No se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y aquí marca una cita, y la cita es el Salmo 2:7, o sea, por analogía, Ujú, ¿vale? Por analogía, algunos dirían, el Espíritu Santo habló con David, habló por David, ¿vale? Yo no tengo ningún ujú, problema, ¿vale? Y como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, o según la forma. No hay un orden, ¿no? O sea, no es que pertenecía a la orden de los sacerdotes inmortales cruzados del octavo día. No, no, o sea, es, bueno, o sea, en la forma que no tiene principio ni fin porque no sabemos cuándo nace ni cuándo muere, ¿vale? Es a lo que se refiere. Sino en los días de su carne, en los días de su carne, o sea, que había días sin carne. ujú, Habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte, fue oído a causa de su sumisión. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue proclamado por el Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. No sé si era esta la cita que queríamos buscar. ujú, ujú. Bueno, ¿Sí? estamos hablando de que Yeshua era el segundo Adán. Sí, bueno, no, no era esta la cita, sí, porque yo estaba buscando la de segundo Adán. Pero bueno, a ver, cuando nos acercamos a un texto, lo primero que tenemos que preguntar ¿es literal o es simbólico? Porque ¿quién fue el segundo hombre? Porque Adán es hombre, ¿no? Adán es hombre, aparece muchas veces en el texto como hombre, Adán. Ujú, El primero, ¿quién fue? Adán, ¿no?
tiene un nombre que Sí. no es nombre, simplemente habla de lo que es, ¿no? De Adamá, de tierra, ¿no? Ujú. Pero el segundo, ¿quién sería? Caín, ¿no? El segundo hombre fue Caín, Sí, literalmente, o literalmente. sea, Mm, claro, literalmente, o sea, entonces no está hablando de literalidad. O sea, cuando dice que es el segundo Adán o el postrer Adán, tenemos que ir al texto en griego y ver los posibles significados de esa palabra, porque a veces de 20, o sea, si el griego es polisémico, el hebreo todavía es muchísimo más polisémico. A veces una palabra tiene 20 significados o más, y dependiendo de la teología del que ha hecho la traducción o la versión, pone la palabra que más le interesa. Entonces, de lo que nos está hablando aquí, realmente es de primero, segundo, tercero, como en una carrera de cross, las carreras de Boston o las carreras de Madrid y tal, primero, el segundo, no está hablando de eso. Está hablando de otra naturaleza sin pecado, no como el hombre, un segundo hombre, pero no en cuanto a orden, sino a ver cómo me explico, eh, una segunda opción. ujú. El primer hombre es pecador, nos hacía falta otro Adán sin pecado. Es retórica, estamos hablando de retórica. Igual cuando dice fue proclamado por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Es retórica. Está argumentando que Yeshua es el sumo sacerdote para siempre y que está sentado a la diestra del Eterno. Eh, fue ungido, literalmente. Muchos dicen, el Mesías nunca, o sea, Jesús nunca fue el Mesías porque no fue ungido. Y el Mesías significa ungido. Ya, pero a Ciro también se le llama ungido y nadie le ungió. Sí. Porque es un símbolo. Nosotros utilizamos formas, expresiones, acciones para representar algo. ¿El Mesías fue ungido? Sí, porque fue escogido por el Eterno. Y en esa argumentación teológica judía, es una carta a los judíos, aunque han traducido hebreo, no sé por qué, si ya no se utilizaba la palabra hebreo para definir a nadie. Los hebreos hacen referencia a un lugar geográfico al otro lado del río. Podría haber dicho la carta a los judíos, ¿no? Ujú. ¿Vale? Entonces, está argumentando para ellos, que la naturaleza del Mesías es diferente a la naturaleza nuestra que proviene de Adán. Si fuese exactamente igual que la nuestra, no tenemos una eh, vida previa. Es que lo de vida eh, queda mal, ¿no? Porque en la eternidad, ¿cómo defines la vida, no? Si no tiene principio ni fin. Obvio. Claro, o sea, es que estamos llegando ya a unos niveles de intentar comprender algo que no tenemos ni palabras para poderlo decir. Entonces, ellos, ¿cómo lo dicen? Dicen, bueno, alguien que aparezca en la escritura que no tiene principio ni fin, Melquisedec. Y algunos se piensan que es el Mesías. Y no se dan cuenta que si leyesen el texto, descubrirían que Melquisedec era el rey de Sodoma. Tenía dos títulos, Melquisalén y Melquisedec, rey de justicia y rey de paz. Y el que sale a recibirle es el rey de Sodoma, Abraham. Ujú. Solo hay que leer el texto, sin la idea preconcebida, sin el dogma establecido en la mente. Entonces, utilizan un paralelismo con este personaje que aparece y desaparece y que por tanto no se recoge cuando nace ni cuando muere. Entonces dice, bueno, pues según a la forma de Melquisedec es Yeshua, sumo sacerdote para siempre, porque el sumo sacerdote tenía que ofrecer todos los años sacrificios por sí mismo, por su familia, por el pueblo, pero el Mesías no. Y es más, él lo escenifica muy bien el Mesías. Está recogido que cuando él está en la cruz, él empieza a recitar el Salmo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Mm? Y los soldados que había allí, que no eran romanos, sino que eran samaritanos, históricamente se sabe que no eran romanos, sino samaritanos, dicen, a Elías llama. Ellos creen que está llamando a Elías porque ellos hablan el dialecto samaritano. Y el mundo cristiano, sobre todo el mundo protestante, dice, era tanto el pecado que cargó Jesús
que el padre dejó de mirarle y le abandonó en la cruz. Porque no saben que lo que está haciendo es puesta en escena de lo que hacía el sumo sacerdote cuando entraba en el lugar santísimo. Ujú. Recitaba el salmo del sumo sacerdote el día del Yom Kippur. O sea, que el mensaje que tiene ese día en la cruz, cuando él dice, todo se ha cumplido. O sea, esa expresión aglutina tantas cosas, tantas enseñanzas, tanta profundidad teológica, tanta redención. Y los hombres somos tan necios porque como hemos perdido el norte en comprender quién es el Mesías, en comprender sus enseñanzas, en comprender lo que significa la noticia nueva de decir que el Mesías ha venido. Entonces, bueno, son expresiones, es retórica que nosotros tenemos que descubrir, que descifrar. Yo recomendaría, ¿vale? Que si alguien se está sorprendido por lo que estoy enseñando, que busque un buen lugar donde le enseñen a interpretar escrituras, las escrituras. La hermenéutica la utilizamos para todo. Antes hablaba de el niño y la madre que quería una bicicleta. O sea, y el niño interpreta correctamente. Y no nos han enseñado a interpretar las escrituras. ¿Vale? Entonces, un buen manual de hermenéutica, un buen profesor. Desgraciadamente, muchas veces los profesores saben mucho de hermenéutica, pero luego no la aplican. El cristianismo tiene eruditos de hermenéutica, pero el dogma pesa más Claro. que, que la veracidad, porque no se puede desmontar toda esa estructura religiosa que hay. Claro, si llegase un pastor o un cura y dijese, mira, la Biblia está llena de errores que le hemos metido nosotros para engañaros. No lo diría nadie. No se No, atreven a decirlo. no, y aunque lo diga, van a decir, este tipo está loco y hay que Sí, sí, descartarlo. sí, Sí, nada. Este hay que desecharle, aquí es comulgado, claro. efectivamente, ¿no? Sí, el punto a la final entonces es todo esto que Mijael nos está compartiendo en este momento. Él no está tratando de imponernos su punto de vista, más bien nos está abriendo un abanico de otras opciones para que nosotros hagamos la investigación correspondiente y cada uno llegue a su propia conclusión, porque lo que es explícito en la escritura, pues no hay para qué discutirlo, ¿sí? Pero todas estas otras cosas respecto de la claridad del tema que estamos tratando de la preexistencia de Yeshua, o si yo pienso respecto del nacimiento virginal, bueno, realmente no hay una demanda en la escritura que yo tengo que creer eso en particular, Claro, ¿sí? claro. Lo importante es que yo crea quién es Yeshua, qué fue lo que hizo Yeshua, que yo confíe en la obra de Yeshua y que siga el modelo que él estableció, que es vivir de acuerdo a la Torá. Esa es la parte Sí. central. Es Alrededor de que, todo eso nosotros podemos decorar y poner cosas y estar en claro, desacuerdo y conversar y decir, no, a mí me parece esto, yo interpreto lo otro, y eso no nos hace ni enemigos, ni... es que hay algo muy importante. O sea, hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. A ver, lo que tenemos escrito fue escrito para gente de hace casi 2000 años. Ujú, A nosotros, o sea, ¿en qué nos afecta que hagan reparticiones genealógicas de 14? A nosotros no nos dice nada. A ujú, aquellos sí. ¿Por qué? Porque el valor numérico de David es 14. Dice, pero si es que se saltan algunas genealogías, a ellos no les importa. ¿A ti te importa? A ellos no les importaba. Se escribió para ellos. El nacimiento virginal, pues para ellos era una prueba de que el Mesías estaba profetizado en, en Isaías. A ellos les valía. Era una prueba de su mesianidad. Porque para los rabinos aquel texto hablaba del Mesías. Para ti quizá no. Pero para ellos sí, fue escrito para ellos. Ahora tú lo que tienes que hacer es contextualizar. Lo que es muy importante, y quizás sería mi mensaje final, que no estoy diciendo que sea mi mensaje final, ¿eh? Yo voy a seguir contestando preguntas hasta que quieran, ¿vale? Pero si con algo se tienen que quedar, de verdad, es que no nos puede dar miedo nunca la verdad. Nos tiene que causar terror la mentira, sobre todo la mentira religiosa. Y en la religión se miente muchísimo. Pero la verdad existe. Lo que se inventa siempre es la mentira. Y la mentira, o sea, la mentira nos tiene que dar repelús. Investigar lo que creemos jamás nos tiene que dar miedo. Porque si tenemos la verdad,
estupendo, o sea, tener la verdad. Bueno, si conocemos la verdad, será maravilloso. Y si no, es la oportunidad de rectificar. Y es maravilloso también. El Mesías dijo, un verso que se castra, o una expresión que se castra. Es terrible, desde mi punto de vista, ¿no? La gente recuerda siempre, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso no es verdad. O sea, eh, yo puedo conocer la verdad de muchas cosas y no ser libre. No, el Mesías no dijo eso. Dijo, si vosotros guardáis mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué nos hace libres? La palabra del Mesías y cumplirla. Eso es la verdad que liberta, la palabra del Mesías. Por tanto, no nos puede dar miedo la verdad, porque la verdad está vinculada al Mesías. El investigar. O sea, ¿por qué nos tiene que dar miedo escudriñar? ¿Por qué a un cristiano le enseñan que no se toca el dogma de la Trinidad? El misterio de la Santísima Trinidad. Aún se sigue llamando misterio. Ujú, Entonces el misterio no está claro, ¿no? Es como la evolución. No, perdona, es teoría de la evolución. No es ley de la evolución, es ujú, teoría. Entonces, si te da miedo investigar, es que crees que puede ser mentira. Si crees que es verdad, no tienes miedo a investigar. Es mi gran aportación. Tenemos que investigar. O sea, yo salí del mundo cristiano hace muchos años porque empecé a estudiar hebreo y porque me formé como profesor y dije, pero ¿cómo pueden estar engañando a la gente de esta manera? O sea, os subís al púlpito y estáis mintiendo. ujú, Decís, la ley ha sido derogada. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Oye, pero todos los meses me tienes que dar el 10%. Porque está aquí, fíjate, está aquí escrito. Pero está escrito en la Torá, ¿no? Que ha sido derogada. Entonces, te das cuenta eh, que, bueno, que muchas veces la religión no es más que una estafa religiosa. Queremos agradecer sinceramente al rabino por acompañarnos en este día y por compartir esta conversación con nosotros. Esperamos que este tiempo haya despertado preguntas, inquietudes y que les lleve a reflexionar y a tener un mayor deseo de profundizar en las escrituras. Recuerde que el camino de la Torá no es solamente conocimiento, sino una manera de vivir que nos lleva a caminar más cerca de Jehová y a seguir el ejemplo de Yeshua con convicción y con obediencia completa. Gracias por acompañarnos y los invitamos a seguir creciendo, estudiando y redescubriendo las raíces de nuestra fe. Shalom. Entonces,